Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Hola, muy buenos días. Esta mañana acompañándonos aquí en el set de Frente a Frente, el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, don Arístides Mejía. Eso es tener la aplicación Spotify y activarla inconscientemente. Buena canción, a mí me encanta la música. Decía que el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, ahora Consejo Nacional Electoral, don Arístides Mejía, atendiendo una llamada de carácter político. Por este lado tengo a don Lester Ramírez, director de Gobernanza y Transparencia de la Asociación por una Sociedad Más Justa. Bienvenido, Lester. Muchas gracias, licenciado. Nos acompañará también don Mario Aguilar González, expresidente del Tribunal Nacional de Elecciones. Ya lo tenemos. Buenos días, don Mario. Es un placer tenerlo en Frente a Frente. Buenos días. Muchas gracias, Renato. Saludos a los amigos que nos acompañan esta mañana. Don Augusto Aguilar, expresidente también de este organismo electoral, del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué tal? ¿Cómo está, don Augusto? Seguramente está bien don Augusto, pero no nos escucha en este momento. Ya vamos a tener el audio de él. Estamos a la expectativa de la sesión de hoy en el Congreso Nacional y vamos a tener una ronda telefónica con varios representantes, varios congresistas que están en la comisión que tiene que ver, que atañe a este asunto de la nueva ley electoral. No sé si van a ir a esta sesión con el compromiso, ya con el consenso, o van a ir a debatir lo que ya conocemos a través de los medios. Esa es la gran expectativa. Así, con una frasecita corta, por favor, ¿tiene esperanza que se apruebe una nueva ley electoral, Arístides? Yo creo que la pregunta no es esa, sino cuál ley van a aprobar, porque han estado de parte del Partido Nacional obstruyendo por años que hayan las verdaderas reformas, entre las cuales está la segunda vuelta, que es la principal, ¿verdad? Que es la que le da salida a esta crisis política, porque valida el deseo de las mayorías. Y lo segundo es el tema de la composición de las mesas. Si ellos hoy van a distraer la atención en el tema de las mesas para evitar hablar de la segunda vuelta y de otras reformas, y imponerse o tratar de que no haya una ley que represente una verdadera reforma, es como dirían los italianos, cada vez que hay una crisis, inventante una ley para que nada cambie y todo. ¿Con cuántos votos se aprueba la ley electoral? Mire, tiene que haber, por supuesto, una mayoría calificada, pero ellos pueden crear, como todo el tiempo han estado creando, los impases para que se apruebe la ley. Ya lo hicieron en el año pasado, cuando ya había un acuerdo, un dictamen en que todo el mundo había firmado, obstruyeron la aprobación de la ley en septiembre del año pasado. Bueno, pero la pregunta sigue siendo válida a pesar de el golpe al hígado para iniciar de un solo de Arístides Mejía. Gancho. Arístides, ¿qué piensa usted de si habrá o no nueva ley electoral hoy? Mire, yo creo que la pregunta debe ser tal, pero como aquí somos pluralistas, vale. Vale, ¿verdad? Vale la sugerencia. ¿Cuál reforma? A ver, ¿cuál ley quieren aprobar? Porque a veces se aprueban leyes que no cambian nada. Ok, tenemos suficiente tiempo para analizar a profundidad esto. Lester, ¿tiene confianza o cree que esto no nos conduce a nada la sesión de hoy? Bueno, yo creo que hay expectativas. Quiero ser positivo y decir que se va a aprobar una ley, pero una ley que responda realmente a los grandes retos que tiene el sistema electoral, ¿no? Confianza, transparencia, integridad, y que realmente venga a reconstruir la democracia, ¿no? Si es una ley hecha a la medida para ciertos políticos o fuerzas políticas, como dijo el abogado Arístides, en nada quedamos, ¿no? Muy bien. ¿Y usted, don Augusto, ve con algún nivel de esperanza esta sesión de hoy? Bueno, en realidad creo que si se aprueban los cambios que se han propuesto, fundamentales, transmisión de resultados, integración de mesas, deuda política, con eso se mejoraría el sistema electoral y habría un poco más de confiabilidad en el proceso. Sin embargo, yo he dicho siempre desde hace años
que si no se aprueba como la segunda vuelta, estaríamos llegando al proceso electoral con una mesa con solo 3 patas. Es fundamental para la democracia, para cumplir con lo que la ciudadanía y los partidos de oposición han estado solicitando, la segunda vuelta. También he dicho que podemos tener la ley más perfecta, pero si quienes la aplican no la cumplen, entonces estaríamos en deuda con la sociedad y con la democracia. Esos son los puntitos claves. Transmisión de resultados electorales preliminares que la consejera Rixi Moncada ha asegurado que sí tendremos para esta elección. Integración de mesas electorales. Ahí discrepan totalmente los partidos con mayor caudal electoral. Coinciden en que sean 5. En eso han coincidido. Pero quieren que los 3 partidos de esos 5 con mayor caudal electoral tengan el control de las mesas, la presidencia, la secretaría y el escrutador. Y que los otros 2 sean veedores. Pero ahora los nacionalistas quieren que esos 2 suplentes de los 5, que los 2 suplentes también se roten la presidencia, la secretaría y el cargo de escrutador de la mesa. Discrepaban también porque los nacionalistas querían que todos los 14 partidos legalmente inscritos integraran la mesa electoral y los otros, por lo menos el Partido Libre y el Partido Liberal, se oponían a eso. Luego llegaron ahí a proponer 7, igual liberales y libres se opusieron. Y en los 5 la discrepancia está en eso. Liberales y libres quieren presidencia, secretaría y el cargo de escrutador, cargos que se rotan entre los 3, mientras que el Partido Nacional propone que también los suplentes, los 2 suplentes, se roten esos cargos. Así está la situación. Y segunda vuelta electoral, yo me confundo porque implicaría una reforma constitucional con ratificación en la subsiguiente legislatura. Es decir, en la siguiente, ya está hasta la CCDA ha explicado eso de lo subsiguiente. Pero ya no habría tiempo para ratificarla en la misma legislatura. Se aprueba y se ratifica en la misma legislatura. Eso lo vamos a discutir también. ¿Y con qué ánimo espera esta sesión de hoy, don Mario Aguilar González? Bueno, gracias Renato por la oportunidad. En primer lugar, ser positivo, en el sentido de que si está convocada una sesión, y he leído con mucha satisfacción un Twitter que ha escrito el presidente del Congreso Nacional, en donde se compromete a luchar para que esta ley electoral de Honduras, que ha sido propuesta y dictaminada, pueda ser aprobada en las sesiones, tanto la que se va a dar hoy como las que puedan venir, para poder estar a tono con un nuevo proceso eleccionario. Quiero refutar enfáticamente las aseveraciones de Arístides Mejía, que pasa de manera obstinada, tratando de influenciar en el pueblo hondureño de que nosotros, los nacionalistas, estamos opuestos a la nueva ley electoral, o que queremos una ley electoral a la medida. Yo me pregunto, ¿la ley electoral vigente a qué medida estaba ceñida? Porque Mel Zelaya, que era compinche y correligionario de Arístides Mejía, que cuando violaron juntos la Constitución de la República, ganó las elecciones con esa ley electoral vigente. Pero como ellos tienen sus intríngulis y sus cosas escondidas, dicen que ganaron la elección, y reconocido así por el mismo Manuel Zelaya, con fraude electoral. Eso uno no les puede entender. Esto, si no hay una crisis, tratan de crearla para buscar soluciones a su medida. Yo pienso que están acostumbrados a hacer las cosas como se les antojaba, porque por eso emitieron un decreto en donde nombraron a este señor Mejía vicepresidente de la República
sabiendo que ese es un cargo de elección popular y que lo que cometieron fue delito de usurpación de la voluntad popular, que es un delito imprescriptible y puede ser castigado en cualquier momento. Así que yo refuto enfáticamente que los nacionalistas estemos tratando de obstaculizar la aprobación de la ley electoral. Obviamente, parece que estos señores no hubieran participado en la comisión de dictamen. Aquí tenemos un informe, yo lo tengo a mano, y que comience el informe diciendo la Comisión Técnica Electoral, compuesta por Arístides Mejía y Lino Tomás Mendoza, por el Partido Liberal, Fernando Anduray y Mario Aguilar González, por el Partido Nacional, Ernesto Paz Aguilar y Augusto Aguilar, por el Partido Libertad y Refundación, se permite presentar respetuosamente el informe de actividades, estudios, debates y conclusiones acompañando el proyecto de ley electoral de Honduras. Y en este informe jamás se tocó como condición sine qua non para que haya una reforma electoral ni el tema de la segunda vuelta ni el tema de la reelección. Y cada partido presentó en documento separado una visión o una posición de cada uno de los partidos en relación a los temas. Los liberales y libres estaban hablando de aprobar la segunda vuelta y el Partido Nacional planteó en su documento que estaba de acuerdo con aprobar la segunda vuelta, pero para que se aplicara en el próximo proceso electoral, en donde ya los actuales actores que pudiesen estar interesados en la aprobación de la segunda vuelta, no como un mecanismo para asegurar la gobernanza, sino como un mecanismo para poder hacer que las fuerzas políticas se alíen, pero para echarle la vaca a otra fuerza política. Así que nuestras posiciones han sido claras y no es por eso ni por aquello que se está tratando de evitar la aprobación de la ley electoral. Se convocó la semana pasada, ahí hay constancia histórica para que se aprobaran, comenzara a estudiarse, a debatirse y aprobar la nueva ley electoral, y entiendo yo que el Partido Nacional concurrió a esa sesión, no así las otras dos fuerzas políticas que son indispensables para poder lograr la mayoría calificada que establece la misma Constitución para que se pueda aprobar la ley electoral. Mario Segura sí se conectó al Zoom. Quien no se conectó fue el representante de Libre. Así están las cosas. Ya les dije yo que vamos a hacer una ronda también con los representantes de los partidos políticos para saber en qué condiciones van a la sesión de hoy. Este es el tuit del presidente del Congreso. Convoqué a sesión de pleno del Congreso Nacional, lo escribió ayer, el día de mañana, es decir, hoy lunes. Faltando 4 días. Fecha límite para darle a Honduras una nueva ley electoral que traiga tranquilidad y confianza en los próximos comicios. Espero que mañana, es decir, hoy... Responde a la verdad. ¿Perdón? No hay fecha límite. Espero que... No existe fecha límite para darle una nueva ley Don Mario, electoral. Está contradiciendo. Don Mario, que estamos ante una ley de orden público. Don Mario, pero Está contradiciendo. Pero 4 o 5 días antes de la convocatoria de elecciones generales, después de estar 8 o 9 años discutiendo si hay o no nueva ley electoral, yo como hondureño me siento Pero defraudado. más vale tarde que nunca, ¿eh? Espero que mañana prevalezcan los intereses de la patria sobre los partidarios. Como presidente del Congreso Nacional he hecho lo posible para acercar las posiciones. Se ha avanzado mucho, pero aún hay decisiones importantes por concretar. Continuaré haciendo lo posible para ayudar a encontrar consensos. Aún hay tiempo para lograrlo. Hagámoslo por Honduras. Es el mensaje de Mauricio Oliva. La pregunta de nosotros esta mañana, Gabriela Andino. De inmediato, licenciado, la damos a conocer y ya planteada a través de Facebook y Twitter. El colmo de los colmos. Casi una década con la promesa de una nueva ley electoral.
Honduras con una élite política sin compromiso. Le recordamos nuestras redes sociales @Frente a Frente HN en Facebook y Twitter para que pueda dejar sus comentarios y también sus consultas. Le repito el tema, el colmo de los colmos. Casi una década con la promesa de una nueva ley electoral. Honduras con una élite política sin compromiso. Solo permítanme unos segunditos. Televicentro, Emisoras Unidas y USAID firman acuerdo de coproducción de la serie documental En las garras del coyote. El proyecto multimedia En las garras del coyote contará con un documental de 50 minutos y una serie web de 5 capítulos que se transmitirán a través de la plataforma digital TVC Play y su estreno en televisión por TSI, así como una serie podcast de 10 capítulos que se estrenará en la frecuencia de Radio HRN, satélite y su aplicación digital. Espera su gran estreno el 13 de junio en Las Garras del Coyote, el primer documental hecho por Televicentro y Emisoras Unidas en coproducción con USAID. Fiel a su propósito de incidir en los temas de interés nacional, la Corporación Televicentro y Emisoras Unidas suscribió con la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, la firma de coproducción de la serie documental En las garras del coyote. Plasmar la dura realidad que viven los hondureños, primero la desesperación de la falta de oportunidades, luego a lo que son capaces de llegar por cruzar esa frontera para el sueño americano. Este es un interés porque debemos de conocer bien el problema, vivir sus testimonios, pero también buscar soluciones. Y eso es lo que estamos planteando con esta agencia de Estados Unidos, USAID, que realmente nos está dando la oportunidad de poder hacer este tipo de producciones. El proyecto multimedia En las garras del coyote contará con un documental y una serie web que se transmitirán a través de la plataforma digital TVC Play y su estreno en televisión por TSI, así como una serie de podcasts que se estrenarán en la frecuencia de Radio HRN, Radio Satélite y sus aplicaciones digitales. Un equipo de producción recorrió más de 5.000 kilómetros en la ruta migratoria para documentar los desafíos que enfrentan los que se van y la esperanza de los que se quedan. Hemos realizado un viaje y más allá de lo que escuchamos, todos los días a través de los medios de comunicación internacional. No se vayan, le dicen a los hondureños, no se vayan porque es muy riesgoso. Entonces nosotros como medio de Honduras, Televicentro y Emisoras Unidas, quisimos ir a constatar cuál es el peligro, porque no es solo de decirle no se vayan a los hondureños, es por eso que quisimos entablar este convenio con USAID para que también le mostremos al pueblo hondureño que sí hay alternativas. Cuando la solución no está en el camino, en el trayecto, en la detención en Estados Unidos, la solución del tema migratorio está en el origen. Y el origen es tu comunidad, tu municipio, tu ciudad, tu país. Como ustedes saben, el presidente Biden ha estado insistiendo en que veamos cuáles son las causas fundamentales por qué los hondureños están migrando y nos ha ofrecido incrementar el apoyo a Honduras. Y para nosotros era muy importante que el pueblo hondureño sepa que hay oportunidades en su país. Así es que por eso nosotros estamos buscando, y qué mejor que con Televicentro y Emisoras Unidas, esta alianza estratégica de podernos comunicar con el pueblo hondureño. Sabemos que la inmigración irregular desde Honduras es el resultado de múltiples desafíos, como la falta de oportunidades económicas, la violencia, la inseguridad y la corrupción. Y es exactamente ahí donde entra USAID. Queremos ayudar a proporcionar oportunidades que pueden generar esperanza para que las personas puedan construir un futuro seguro, próspero y vibrante aquí mismo, en su país de origen. Estamos trabajando con ustedes para generar esperanza y oportunidades para que puedan construir un futuro en su casa. Este equipo de profesionales que documentaron los testimonios que se verán en la serie recorrieron el territorio hondureño, viajaron por Honduras y Guatemala
llegaron a México y también estuvieron en los Estados Unidos. Es así como contamos con una historia de valor periodístico registrada con gran profesionalismo técnico. Y sabemos que su potente mensaje se escuchará en todo Honduras e incluso fuera de nuestro territorio. En las garras del coyote, el primer documental sobre migración hecho por Televicentro y Emisoras Unidas en coproducción con USAID. Bueno, después de haber tenido la oportunidad de escuchar esta información sobre la serie documental En las garras del coyote, que se proyectará por TVC Play y su estreno en televisión por TSI, así como una serie podcast de 10 minutos que se estrenará en la frecuencia de radio HRN satélite y su aplicación digital, y cuyo estreno será el 13 de junio, después de este interesante informe sobre el acuerdo que han firmado de coproducción de esta serie documental, Televicentro, Emisoras Unidas y USAID, pasamos de nuevo al análisis de la ley electoral en Honduras. Quedemos claros, decía Mario Aguilar González que en ningún momento, cuando comenzaron a revisar, a proponer ustedes la nueva ley electoral, se habló ahí de reforma de reelección ni de segunda vuelta electoral. Salgamos y aclaremos eso ya de un solo para que nos concentremos en los 3 puntos que mencionaba Augusto Aguilar. Mire, Renato, no es así. Cuando el presidente de la comisión, Mario Segura, aceptó presidirla, dijo, vamos a dictaminar sobre la ley, pero también vamos a hacer una opinión sobre la segunda vuelta como una necesidad total que tiene el país de tener una salida, porque como dice Mario Aguilar González, ¿por qué se confeccionó la ley pasada? Pues yo se lo contesto fácilmente. La ley actual se confeccionó cuando había un esquema bipartidista y ya no tenemos un esquema bipartidista y por eso tenemos ese problema. Y lo que pasa es que él, que tiene 30 años de estar ahí trabajando para el Partido Nacional, es una pieza clave para hacer y deshacer, justificar cosas legales. Y, por ejemplo, cuando el Partido Nacional ha violado la Constitución, en el caso de Maduro, cuando hicieron aquel mamotreto diciendo de que por una única vez se podía elegir un ciudadano de nacionalidad panameña para presidir el país, ahí estuvo Mario Aguilar González apoyando eso. Estuvieron también justificando el golpe de Estado y después justificando que sí se podía hacer cambios con los artículos pétreos. Después estuvieron justificando ellos mismos y él mismo, porque ya tiene 30 años de estar trabajando en eso ahí, en la oscuridad, ahí haciendo dictámenes, estuvieron ahí justificando la defenestración de la Corte, la Sala de lo Constitucional, para que ésta después violara la Constitución, quitando un artículo que prohibía la reelección para que Juan Orlando pudiera ser reelecto. Y ahí no dijeron nada, estaban violando la Constitución. No existe un solo artículo en la Constitución que permita la reelección. Y estos señores dicen que está bien. Pero cuando se trata de buscar una solución a los problemas, como el problema de la segunda vuelta, como el problema de las auténticas reformas electorales, atrasan todo, lo obstaculizan y faltando 4 días para que se dé la convocatoria, ahora dicen que sí, que hay que hacer, que hay tiempo para hacer todas las reformas, que discutamos. Tuvieron después de las elecciones más de 2 meses. No se convocó el Congreso cuando había urgencia. Si fuimos a elecciones primarias sin ley electoral, sin una ley para el Tribunal de Justicia Electoral, ¿se imaginan? Se creó el órgano y no está la ley. Por eso es que estamos en un enredo, por eso es que tuvimos problemas con todo lo que el Ejecutivo además hizo para obstaculizar, para que el Consejo Nacional Electoral funcionara bien. No hubo TREP. Quieren que lo mismo pase ahora que haya en noviembre y que se haga un problema suplementario al país,
cuando la mayoría de la población quiere una salida democrática. Se le está negando esa salida democrática por parte del Partido Nacional, que quiere obstruir, que no quiere que haya reformas, que quieren seguir con lo mismo. Así es como se destruyen las democracias. Miremos ahí nomás en Nicaragua los problemas que hay. Ahí ya destruyeron la oposición, destruyeron la democracia. Allá está Venezuela con problemas parecidos. Quieren que entremos en un callejón sin salida del cual el país nunca va a salir. Entonces esa es la pregunta. Tenemos que buscarle soluciones. Y yo pienso que las soluciones no están en decir, sí, nosotros queremos, pero vamos a hacer todo lo posible. No, las soluciones están en que nos sentemos hoy y hoy sacamos una ley y se busca una solución para el tema de la segunda vuelta. Correcto, y en eso nos va a hacer una propuesta aquí la ASJ a través de Lester Ramírez y vamos a escuchar la opinión de Augusto Aguilar. Pero como este comentario de Arístides se origina por lo que ha manifestado aquí en Frente a Frente Mario Aguilar González, le damos un minuto a Mario Aguilar González para que responda a lo último dicho por Arístides Mejía. No se le escucha, Mario, no se le escucha. ¿Algún botoncito tocó en la computadora, por favor? Aquí tengo un documento que firmamos los representantes de los partidos políticos Liberal, Nacional y Libertad y Refundación. En este documento externamos, y yo no miento, así como me ven en la televisión en este momento, así soy en mi vida. Así que también refuto a Arístides Mejía diciendo que yo trabajo en la oscuridad. Yo trabajo a la luz del día, Arístides. Yo no me invento cosas y trato de hablar siempre de manera fundamentada. Aquí hay un documento que firmamos los miembros de la comisión y establecimos muy claramente los puntos de disenso que teníamos respecto a la ley electoral a aprobarse. Y esos puntos de disenso establecieron la cantidad de integrantes de los organismos electorales. Estamos hablando de consejos departamentales, locales y mesas electorales receptoras. Y se estableció que habían dos propuestas, una por el Partido Libre y el Partido Liberal, que replica el esquema del Consejo Nacional Electoral en el resto de los organismos electorales, es decir, 3 propietarios y 2 suplentes. Los propietarios serán nombrados por el Consejo Nacional Electoral a propuesta de los partidos políticos que hayan obtenido el mayor número de votos en la última elección general, y los suplentes serán nombrados por dicho consejo a propuesta de los partidos políticos minoritarios seleccionados de manera aleatoria. Y la del Partido Nacional, que propone que los organismos electorales deben ser integrados por 5 propietarios y sus respectivos suplentes nombrados por el consejo a propuesta de los partidos políticos, 3 propietarios y sus respectivos suplentes propuestos por los partidos mayoritarios y 2 propietarios y sus respectivos suplentes propuestos por los partidos políticos minoritarios y serán seleccionados por el mencionado consejo de manera aleatoria. Y finalmente dijimos, en cumplimiento a la solicitud de la comisión de dictamen, se adjunta a este informe un documento con las propuestas por separado en los temas de segunda vuelta electoral y reelección presidencial. Y lo hicimos por separado porque no están esas figuras propuestas en la nueva ley electoral que nosotros estudiamos. Así que así está de claro. Y dijimos que esas cuestiones no venían en el proyecto de ley que se nos sometió a estudio y que por eso lo que trasladábamos a la comisión era la opinión de cada partido político o su visión sobre los temas. ¿Dónde está la mentira mía? El que me miente de manera obstinada eres tú, Arístides. No sé por qué. Bueno, dejemos esto ahí planteado, seguramente lo retomamos porque a pocas horas de la sesión
La necesidad de los hondureños es, aunque tarde, que lleguen a un acuerdo para esa nueva ley electoral. La propuesta resumida rápidamente por Lester Ramírez. Luego escucho opiniones de Augusto Aguilar. Miren, creo que nosotros, y creo que toda la población lo que quiere en este momento es certidumbre, ¿no? Principalmente, aprendiendo de las lecciones de las pasadas elecciones primarias, el asunto de la transmisión de resultados es importantísimo. Aquí ustedes están viendo en pantalla una sistematización que se hizo de las recomendaciones de las elecciones primarias del 2021 de las organizaciones que ustedes ven ahí, ASJ, CNA, Cáritas, Redache, la Red de Jóvenes en Política, CEDO, CONADE, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, FOSDE y COEP. Ustedes pueden ver que estas son las categorías de las recomendaciones, es decir, categorizamos cada una de las recomendaciones y esto es lo que se encontró al sumar, ¿no?, todas las recomendaciones que estas instancias, algunas de sociedad civil, otras del sector privado, otras estatales también, estaban estableciendo en sus documentos, a partir de lo que observaron en las elecciones primarias, pero también de lo que vienen recogiendo en los últimos 3 años y meses. Ustedes pueden ver claramente, ¿no?, que hay serios problemas en términos de resolución de conflictos y denuncias de delitos electorales, que lo que va el tema de las impugnaciones, el asunto de la compra de votos, todos los elementos ya tipificados en la ley, ¿no? Pero también podemos ver de que hay elementos fuertes en términos de transparencia y divulgación de los resultados. Ahí pudimos recoger 11 recomendaciones entre todas estas organizaciones que estaban hablando sobre la necesidad de fortalecer lo que comúnmente se le dice el TREP, ¿no? Pero además de eso, estamos viendo también el elemento de las mesas electorales, que es muy apegado a lo que se está discutiendo en estos momentos también entre los señores ex magistrados del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Y por último, también vemos en un cuarto lugar el marco legal, la necesidad de tener un marco legal que venga a resolver estos asuntos, tanto de la resolución de conflictos, que ahí se llama Ley de Justicia Electoral, ¿no?, el asunto de la transmisión de los resultados, que por cierto, en la ley vigente no está la obligación de implementar mecanismos electrónicos, el asunto también de las mesas electorales receptoras. Según la ley actual, si hoy se hacen las elecciones, tendríamos alrededor de 275,000 personas únicamente propietarios sentados en las mesas, si tomamos en cuenta los 14 partidos políticos. A eso le sumamos, ¿no? Medio millón de personas, ¿no? Es decir, el Consejo Nacional Electoral tiene que capacitar todas estas personas, o sea, medio millón de hondureños capacitarlos, ¿verdad? Prácticamente, en menos de 6 meses. Además de eso, la erogación presupuestaria que tienen que generar, ¿no? Más de 50 millones, me imagino, en estos temas de la capacitación. Entonces, por eso es necesario, ya los datos lo están mostrando, las recomendaciones están ahí, ya las organizaciones que hicieron la observación a nivel nacional ya lo están demostrando, ¿no? La necesidad de un marco legal, la necesidad de resolver las mesas electorales, la importancia de tener transparencia oportuna, no después de un mes, la necesidad de delimitar lo que es el derecho electoral con la justicia constitucional, porque ahora mismo, ¿no?, tenemos un proceso de las generales que en 2 meses después de las elecciones tiene que tomar posesión un presidente, ¿no?, electo. Okay. Entonces son elementos que no se han discutido, que se deberían estar discutiendo también el día de hoy, porque si no vamos a tener muchos problemas en términos de incertidumbre y tensiones, y bueno, ya sabemos cuáles son los resultados que hemos tenido, ¿no? Augusto, retomemos el debate que tienen los partidos políticos en este momento en torno a la integración de las mesas. A partir de 5 miembros en las mesas electorales, 3 de los partidos con mayor caudal electoral y 2 suplentes seleccionados aleatoriamente. La discrepancia está en que libres y liberales quieren que los cargos de esas mesas, presidencia, secretaría y escrutador, se roten nomás entre los 3 partidos con mayor caudal electoral. Pero los nacionalistas quieren que los 2 suplentes también se roten estos cargos. ¿Cuál es la salida, Augusto Aguilar? Bueno, en realidad, como lo explicaba Mario Aguilar, estaban las 2 propuestas, de 3 propietarios y 2 suplentes, y la otra propuesta de Libre y Partido Liberal,
Esta era la del Partido Nacional de 5 propietarios y 5 suplentes. Me parece a mí que le están dando mucha importancia a eso de asignar la dirección de la mesa electoral con un presidente, un escrutador y un secretario. Me parece que eso no es lo más importante, es lo menos importante, porque la misma ley establece que las decisiones se toman por mayoría de votos en las mesas electorales y en todos los organismos electorales. Hay otra cosa que debemos afirmar. En el proyecto de ley se contempla que además de los miembros de mesa, cada partido político, aquí van todos, tienen el derecho de acreditar un delegado observador que va a estar presente o puede estar presente durante todo el proceso, desde que se inicia la recepción de los documentos hasta la redacción del acta. De tal manera que ahí tendrían presencia todos los partidos en calidad de observadores. Y quiero hacer una aclaración también. La cuestión de la segunda vuelta y la reelección, eso quedó convenido desde las primeras sesiones. Y no fue Mario Segura, como dice Aristides, no, fuimos nosotros los que, cuando llegamos al convencimiento de que eso era un asunto de reforma constitucional, llegamos al acuerdo que lo íbamos a hacer presentar como una sugerencia. Y también es cierto que lo del Partido Nacional, eso nunca lo quisieron mencionar, sino que hasta el final, y ahí están las sugerencias de las dos posiciones. Quiero hacer una aclaración en lo que acaba de mencionar el que intervino antes que mi persona, que mencionó que no existe en la ley actual el voto electrónico. No es cierto. Sí está contemplado el artículo 180. Sí está, pero no está muy y lo digo porque yo fui coordinador de la comisión de dictamen de esa ley y ahí quedó ya aprobado el voto electrónico y también va en la nueva ley. De tal manera que lo más importante en este momento es lo de las mesas. Y hay algo que agregar, en honor a la verdad. No solo un grupo de diputados del Partido Nacional se han opuesto a la aprobación de la nueva ley. También la mayoría de los partidos en crecimiento están opuestos a la forma de integrar las mesas y también se han opuesto al cambio en que estamos proponiendo de la deuda política. Y yo les doy la razón porque resultan perjudicados desde el punto de vista esencialmente económico. Augusto, pero el problema entre nacionalistas con libres y liberales, o el problema entre liberales y libres con nacionalistas está en el control de la mesa. La disputa es el control de las mesas electorales. Ese es el puntito clave, Augusto. ¿Cómo destrabar esto? Sí, de acuerdo. Claro. No, es que se puede destrabar con que sean 5 miembros. Me parece que sería saludable si en la mayoría de los países de América Latina son 5 miembros los que integran la mesa y no 14 o 28 como se quiere hacer aquí. Pero los nacionalistas quieren que los 2 suplentes se roten la presidencia, la secretaría y el cargo de escrutador de la mesa. Y los libres y liberales no quieren eso. No, pero es que el Partido Nacional no ha propuesto los 3 propietarios y 2 suplentes. El Partido Nacional propone 5 propietarios, 3 de los partidos grandes y 2 de los partidos pequeños, y todos con sus respectivos suplentes. Y me parece que eso es aceptable. Me parece que ese sería el punto de convergencia en que Libre y Partido Liberal acepten esa propuesta. Y todos estarán de acuerdo con credenciales. Yo creo que Augusto no se acuerda de que la primera proposición era 5 y 5 del Partido Nacional rotativos, porque ellos lo que quieren hacer es que entren al juego partidos que ellos han organizado y que les dan las credenciales. Claro. Ese es el pleito. Sí. Y nosotros lo que propusimos, conjunto con Libre, es que los 3 partidos mayoritarios que sí pueden llenar la totalidad de las mesas, llevaran la presidencia, la secretaría y el escrutador y se rotaran, y que hubieran 2 suplentes, que al principio nosotros propusimos
que fueran los otros dos que integran el órgano electoral, es decir, la Democracia Cristiana y el Partido Alianza Patriótica. Entonces el Partido Nacional hizo una contrapropuesta y dijo que esos dos fueran rotativos no solo con respecto a los dos partidos estos, sino que con todos los 14 partidos. Y ahí se llegó a un acuerdo, y ese acuerdo que lo firmaron los nacionalistas cuando firmaron el dictamen, porque el dictamen lo firmaron los representantes del Partido Nacional, y como se ha dicho aquí, que eso quiero aclararlo, una cosa es la ley y otra cosa es la opinión sobre la segunda vuelta, que sí se hizo. No estoy entrando en contradicción con lo que ellos han dicho. Es una opinión porque eso requiere que se llegue a un tema constitucional. Entonces, cuando se dieron esas dos cosas, se presentaron y se iban a aprobar en septiembre de 2020. Y ahí fue donde, cuando ya se llevó el acuerdo, la facción de Mauricio Oliva estaba a favor de ese acuerdo, pero la facción de Juan Orlando no estaba de acuerdo, porque allí el representante Juan Orlando, que era el jefe de la bancada, David Chávez Madison, que acaban de elegir presidente de su partido, bloqueó el acuerdo y por eso no se aprobaron las reformas, porque se querían aprobar en septiembre antes de la convocatoria a las elecciones primarias. Y yo creo que todo el mundo se acuerda de eso. Y por esa obstrucción que hubo de parte del Partido Nacional, tuvimos que ir a las primarias sin una ley nueva. Y también el Tribunal de Justicia Electoral no tenía ley nueva. Entonces, ahí vemos nosotros que la idea fundamental es que no haya reformas, porque que no han querido aprobar la segunda vuelta, que fue un proyecto presentado por Mario Segura hace como 2 años, y también por Cálix del Partido Libre, presentaron 2 proyectos y tampoco quieren. Entonces, lo que pasa es que ahí hay un juego en que a veces también Libre juega de un lado o juega del otro lado. Pero nosotros hemos sido firmes en el Partido Liberal. Queremos que haya segunda vuelta, queremos que haya reformas electorales. Y lo seguimos sosteniendo unánimemente y firmemente. Repítame el acuerdo que hubo antes de que una facción del partido se opusiera a la aprobación de esas reformas en el Congreso. Al final el acuerdo era que habían 3 miembros de los 3 partidos principales que iban a tener los principales cargos y 2 que se iban a estar rotando, porque eso da un cierto número, un balance con los partidos de maletín que controla el Partido Nacional. Entonces les da un balance, porque ellos decían, no, si son 3 cargos que se van a rotar, los principales, van a tener más, sacaron cuentas, los de Libre y Partido Liberal, entonces vamos a tener problemas, porque ellos siempre han tenido más con los partidos de maletín. Entonces, ahora, como ellos hacen el fraude en las mesas, para ellos es crucial para mantener el poder. ¿Los 2 suplentes cómo quedaban ahí en ese acuerdo? Se rotaban con todos los 14 partidos. Pero no los cargos de la mesa. No, los de la mesa no. Entonces, después ellos han hecho varias propuestas. Después dijeron que mejor se rotaran todos. Y ha habido varias propuestas, no solo una propuesta. Yo digo, entre los negociadores, que no siempre no lo han puesto por escrito. Pero esto ha sido objeto... por escrito y estás hablando de acuerdos. No siempre han sido... hay acuerdos escritos que se hicieron el año pasado, pero después han seguido habiendo pláticas y todavía este sábado hubo pláticas donde se sigue hablando de eso y discuten unos y otros y eso no queda por escrito porque son pláticas entre los jefes políticos de los partidos. Me imagino que Mario Aguilar no sabe de eso. Escuchemos a Mario Aguilar. Pues no sé si está en ese nivel, ¿va? Yo ando en el nivel tuyo. No me queda de otra. No sé porque parece que no te enteras de las cosas. Conmigo. Firmamos documentos juntos. Parece que y parte de mis 30 años te he visto a vos por ahí. Entonces, no hay... Parece que no te enteras. No sé por qué te inventás tantos cuentos, Aristides. Aquí escribimos cuáles eran las posiciones de los partidos políticos. Deja de estar a la usanza diciendo yo no fui, fue TT,
pégale que ella fue, porque siempre tenés la costumbre de echarle la culpa de los problemas que estamos discutiendo, que existen en realidad, y nunca buscas la positividad para poder llegar a consensos. Con gente como vos es muy difícil llegar a consensos. Estás hablando de fraude y mira que allá en el Consejo Electoral hay un sinnúmero de impugnaciones que presentaron en tu propio partido porque dicen que vos hiciste fraude electoral a favor de Yanni. Y se examinan esas cosas y como ya te lo aprendiste, ¿verdad? Entonces vas a hacer fraude electoral a favor de Yanni, porque dicen que con fraude ganaron esas elecciones. Y bueno, habrá que poner en duda si de repente realmente aquellos tienen la razón. Hay situaciones que es imperativo que salgamos adelante. Claro, hay partidos políticos a quienes de manera despectiva se refieren estos señores como partidos de maletín, que en su momento algunos de ellos estaban cooptados por los liberales. Ahora, como no votan en ciertos momentos a favor de ellos, ya que los cooptaron los nacionalistas. Aquí está el general Vázquez, tiene un nuevo partido político. Habría que preguntarle, ¿es usted un partido bisagra? Yo entiendo, y así lo respeto, como un partido político, no como un partido de maletín, ni aún como partido emergente, porque son partidos que hacen una oferta electoral y que el electorado determina si o no acepta la oferta, y son en ese sentido, de manera igualitaria, partidos políticos. Obviamente, no queremos tener una mesa electoral cabezona, queremos tener una mesa electoral flexible, una mesa electoral eficiente, y por eso estamos hablando de reducir el número de partidos políticos presentes en el ejercicio de la función pública electoral en la mesa electoral receptora, pero no para controlarla. Eso solo está en la visión de los que quisieron hacer, de los que violaron la Constitución en 1985, pero como esa violación constitucional lo favorecía, no es violación constitucional, es un acuerdo político legal, cuando todos sabíamos que estaba en contra de la Constitución vigente actualmente y que es la emitida en 1982. Así que respecto a lo que está proponiendo ASJ, yo no he encontrado en las impugnaciones que hicieron los partidos políticos en este último proceso de primarias acusaciones de compra de votos. El mecanismo de divulgación de los resultados electorales también se encuentra en la ley. Y les quiero refrescar la memoria que los 2 votos porque se aplazara el proyecto de TREP fue el voto del Partido Liberal por Ana Paola Hall y del Partido Libre por la señora Rixi Moncada. Si no, vayan a examinar las actas al Consejo Nacional Electoral. El consejero Kelvin Aguirre votó para que se mantuviera la transmisión de resultados electorales preliminares. Repítame, por favor, la propuesta de los nacionalistas en relación a la integración de las mesas electorales en ese acuerdo con los otros partidos, abogado González. La del Partido Nacional que propone, dice el documento que firmamos el 29 de julio del año pasado, que los organismos electorales deben ser integrados por 5 propietarios y sus respectivos suplentes, nombrados por el Consejo Nacional Electoral a propuesta de los partidos políticos. 3 propietarios y sus respectivos suplentes serán propuestos por los partidos mayoritarios y 2 propietarios y sus respectivos suplentes serán propuestos por los partidos políticos minoritarios. Todos. Y serán seleccionados por el mencionado Consejo de manera aleatoria. Y los cargos se van a rotar entre los 3 propietarios.
ese no fue parte de nuestro informe. Solo no sé de dónde salió eso, pero aquí nosotros no lo proponemos. Bueno, pero ¿cómo quedarían entonces estructuradas las mesas en esos cargos, presidencia, secretaría y escrutador, con esa propuesta de los nacionalistas? Pues que como el Consejo es el que distribuye de manera igualitaria los cargos, entendemos que esos son 5 propietarios, todos tendrían que tener presidencias, secretarías y escrutadores. Correcto. No, eso queda claro. Entonces queda claro. Augusto, mire, Augusto Aguilar es un dirigente de muchos años, ya con canas. Y yo soy muy respetuoso de las canas porque implica sabiduría, experiencia, mucho conocimiento. No tienes el espíritu. Además, Aristides, yo lo puedo identificar políticamente donde se ubica, pero ya es un hombre que a su edad está pensando en que sus hijos y sus nietos vivan en un país diferente. Por eso es que yo primo el criterio de Augusto Aguilar. Esa propuesta de los nacionalistas, 5 propietarios, 5 suplentes, como ya la describió don Mario Aguilar González, encaminada a que los 5 propietarios, donde hay 2 de partidos minoritarios, se roten los cargos de presidencia, secretaría y escrutador. Le escuché decir hace unos minutos que podría destrabar este tema. Y lo dice Augusto Aguilar. Yo como Renato Álvarez escucho a Augusto Aguilar y digo, lo dice Augusto Aguilar, un hombre de centro izquierda, de mucha experiencia, que ya sabe cuál es el tejimaneje de los órganos electorales. Usted nos está diciendo a los hondureños, miren, esa propuesta de los nacionalistas puede destrabar este problema de la constitución o construcción de las mesas electorales. ¿Lo repite, lo reitera? Efectivamente, pues así estuvo por mucho tiempo, cuando solo habían 5 partidos, que se integraba Pino y la DC. Entonces todos tenían un miembro y también la distribución de los cargos se hacía de esa forma. Pero vea, Renato, quiere que le diga cuál es el verdadero problema que tenemos nosotros en cuanto a la integración de las mesas. Es el hecho de que son los partidos políticos los que proponen en la gran mayoría, en casi todos los partidos, en los países de América Latina, los miembros de mesa los propone, los nombra, los selecciona el organismo electoral mediante varios mecanismos, por acuerdos con los gremios, con acuerdo con la sociedad civil, con acuerdo con los colegios profesionales, e incluso países, ahí nomás en Dominicana, en Chile, etcétera, es un voluntariado. De tal manera que el gran problema que tenemos nosotros somos la saga, es el único país en América Latina en donde son los partidos los que proponen los miembros de mesa. Por eso, cuando se propuso la empresa privada que se seleccionaran del censo de cada mesa los 5 miembros propietarios y suplentes, los partidos políticos mayoritarios pegaron el grito en el cielo. Tenemos que llegar ahí para resolver este problema, de tal manera que le ratifico que me parece que esa propuesta me parece saludable, es decir, tal vez no será lo mejor, pero entre los extremos me parece que podría resolver o destrabar este problema en que nos encontramos. ¿Preferible es opción? No, no es opción, sino eso que propone el Partido Nacional, que ir con la vigente ley electoral, Augusto, que ir a elecciones generales con esta ley electoral vigente. No, con la vigente yo no estaría de acuerdo. Imagínese usted tener 28 miembros de mesa, tendríamos aproximadamente, se necesitarían cerca de 600,000 personas. Sí, inviable. Y la otra cosa inviable. Y la otra cosa, Melgar, es una realidad. La mayoría de los partidos políticos en crecimiento, partidos nuevos, no tienen la capacidad para poder ubicar, hablemos de 18,000 miembros propietarios y 18,000 suplentes, no los tienen. Hasta los partidos con más caudal electoral tienen problemas en
en tener representantes en todas sus mesas y se ha demostrado en las últimas elecciones. Se ha demostrado en las últimas elecciones. Correcto. Bueno, miren, yo les voy a decir algo. Ahí me perdona don Augusto porque yo dije, ya tiene canas, y la verdad que viéndolo bien a don Augusto no tiene canas. No tiene canas. A menos que doña Teodolinda le pinte el pelo cada mes. No, es que yo soy puro indio y a los indios no le nacen canas. Bueno, pero se los digo con toda franqueza. Es inviable 600,000 personas, Lester, en esas mesas electorales. Inviable y financieramente Correcto. también. Acordémonos, estamos hablando de que están pensando en un presupuesto para las generales de alrededor de 1.300, 1.400 millones de lempiras. Es decir, el país está para eso en este momento. No, claro que no, claro que no. Entonces, a mí me parece, y Aristide, yo no es que menosprecio ni demerito su opinión, ni la de Mario Segura, porque los respeto, pero viniendo de un hombre como Augusto Aguilar, que son muchos años en esto, si queremos destrabar este asunto, si queremos destrabarlo, él dice, esa es la manera, me parece que es lo más justo. Dice. Vamos a ir a la pausa primero y vamos a escuchar su opinión porque también se ha conectado vía Zoom el presidente de la Alianza Patriótica, don Romeo Vázquez Velázquez. Ahí tenemos a don Romeo Vázquez Velázquez. Yo lo estoy viendo, esperaría que la población lo vea también. Ahí lo tenemos, lo saludo, buenos días. Está también José Luis Moncada por la línea telefónica, la pausa y enseguida regresamos con el debate. Lester Ramírez, Aristide Mejía, Mario Aguilar González y Augusto Aguilar. Le recordamos el tema de este lunes, el colmo de los colmos. Casi una década con la promesa de una nueva ley electoral. Honduras con una élite política sin compromiso. Damos lectura de inmediato a sus participaciones en nuestras redes sociales, específicamente en nuestro Twitter. Anthony Mata, una vez más queda evidenciada la mezquindad y deseos oscuros del Partido Nacional por seguir en el poder, empobreciendo y endeudando aún más a un país que exige la aprobación de la nueva ley electoral para poder elegir a las próximas autoridades con transparencia. Comenta también Adiel Rivera, la razón por la cual no ha cambiado la ley electoral, según mi criterio, es porque no ha podido haber armonía entre los diputados del Parlamento para alcanzar mayorías calificadas y así poder hacer cambios notorios en la susodicha ley. Luis Durón dice, es una trampa, no lo van a hacer, no les conviene. Les quiero decir algo. Para que ustedes tengan todos los insumos, porque aquí participan de todos los partidos políticos. El Partido Salvador de Honduras, que preside Salvador Narrala, no está de acuerdo con la composición de las mesas que pretende el Partido Liberal y Libre, porque ellos quedan excluidos en la rotación de los cargos y de vez en cuando formarían parte de las dos suplencias del Consejo Nacional Electoral. Para que tengan ustedes todo un panorama de cómo está el asunto. El Partido Salvador de Honduras se opone a esa conformación de la mesa que quiere Libre y el Partido Liberal. A propósito, también está Julio Larios. Así que vamos a una pausa porque José Luis Moncada, Romeo Vázquez, Julio Larios y aquí tengo a 4 panelistas invitados desde ayer a Frente y ya vuelvo con ellos. Le voy a pedir a mis invitados así brevedad en sus participaciones porque tengo 7 intervenciones al hilo. Ese es el número de panelistas virtuales, presenciales y por teléfono. Ahora, la opinión de José Luis Moncada a continuación aquí en Frente a Frente. José Luis, buenos días. Buenos días, Renato. Muy buenos días a sus invitados. Para mí es un placer poder compartir mi opinión en momentos cruciales para la democracia en Honduras. Indiscutiblemente, la región centroamericana está en una situación muy delicada. La democracia en El Salvador, la situación de Guatemala, Nicaragua, pues obliga a que los hondureños pensemos más qué es lo que queremos a corto plazo en estas elecciones de noviembre de 2021. Escuchando a sus panelistas, para mí mucho de lo que han mencionado es, por decirlo, y no quiero que los se sientan ofendidos, es historia. Es decir, son antecedentes que valen en el sentido de valor que podían tener en este momento. Yo quisiera que el Partido Nacional, el día de hoy, que se ha convocado a las elecciones, tome una posición fija al respecto. Aunque a mi criterio yo creo que el Partido Liberal y Libre deben tener
una mirada muy clara a lo que pasó ayer en la convención del Partido Nacional. La no presencia de Mauricio Oliva y Reinaldo Sánchez para mí indica una fricción entre el Partido Nacional y que indicaría que tal vez estarían dispuestos a seguir una proposición del Partido Liberal y Libre en la conformación de esa mesa electoral. Yo creo que la democracia no significa mayores partidos en el país. Para mí este es un tema que tenemos que revisar. Se autorizaron o se aprobaron más partidos políticos y realmente en este momento no creo que sea la solución o la opción para fortalecer la democracia. Si nosotros nos preguntamos cuántos de esos partidos tienen capacidad para integrar las mesas electorales en noviembre de 2021, vamos a encontrar que la mayoría no. Y estamos entrando en pleito por si participan o no participan cuando no tienen la capacidad. No quiero restarle a la democracia con esto, pero creo que tanto los líderes políticos nacionalistas, liberales y libres, tienen una posición muy importante el día de hoy para poder definir. Cada partido va a sumar votos en la medida que le den a la población hondureña la oportunidad de tener un proceso con una nueva ley electoral participativa, transparente y con realmente el respeto de los votos de cada uno de los hondureños. Caso contrario, yo le pido a los hondureños que castiguen con su voto al partido que no apoye las reformas electorales donde haya transparencia, donde haya realmente un respeto al voto y nos tengamos los resultados que corresponden. Ese es el principio que ha tenido el Partido Liberal y queremos continuar con esa posición. Así que, nacionalistas, ustedes podrán decir que tienen la mejor estructura, el mejor apoyo económico, pero realmente están perdiendo cada día más votos. Y eso realmente tenemos que aprovecharlo los otros partidos. Y lo vamos a hacer los liberales, que creo que hemos resurgido en el 2021 y que podemos dar respuestas tanto en la teoría como en la práctica. Muchas gracias, José Luis. Un puntito que menciona José Luis es interesante. Si ya los nacionalistas, los liberales, los libres, tienen problemas para conformar las mesas electorales receptoras, Narrala no las ha podido conformar o estructurar en las dos elecciones que ha participado. Y esos otros partidos, y cuando digo eso no es despectivo, me disculpa por favor, general Romeo Vázquez. No, y los otros partidos, 10 en total, tendrían capacidad de tener representantes en todas las mesas, y aquí es donde viene el problema. Generalmente el partido en el poder es el que financia y compra los espacios que dejan los partidos pequeños, claro, porque no tienen capacidad de organizar las mesas. En eso debo estar claro y debemos estar claros todos. Y este es el riesgo de esta propuesta, Augusto. Un minuto para Augusto Aguilar. Este es el riesgo de esta propuesta. Sí, efectivamente, pero la propuesta sería que los otros dos, sean suplentes o sean propietarios, sean distribuidos equitativamente entre el resto de los partidos. O sea que le daría la oportunidad de tener 1.800 miembros. En las dos propuestas se conservaría esa posición. Estaríamos hablando de unos 1.800 propietarios y 1.800 suplentes para cada uno de los partidos en crecimiento. Eso me parece que resuelve el problema. De tal manera que... En la parte rural, ¿no? Como ya se ha dicho, mire, ni el Partido Liberal y el Partido Libre y el mismo Partido Nacional tiene problemas en la selección o completar sus miembros en la mesa. Por eso, en otros países, en todos los países de América Latina casi, no son los partidos los que proponen, sino que con tiempo es el organismo electoral. Bien, antes de que intervenga Romeo Vázquez Velázquez, esa propuesta que avala a Augusto, ¿qué le parece a los liberales? Mire, yo estoy de acuerdo con Lester y él sabe que lo propuse, que lo idóneo es hacer como todos los países de América Latina, que son ciudadanos de los vecindarios que integran las mesas. Eso sería una solución todavía a considerar. Segundo, si no se puede esa, de acuerdo con Augusto, que al menos se busque una solución de ese tipo, en la que no tendríamos tantos problemas como si participaran todos. Ahora, el problema de la legitimidad en una elección pasa por lo de las mesas, pero pasa por otras cosas también. Y esto no debemos de olvidar, de que la discusión hoy no solo está en torno a lo de las mesas electorales. Para que un gobierno tenga legitimidad debe ser votado por una cantidad suficiente de ciudadanos.
y la elección pasada, donde el Partido Nacional sacó 30 y pico y con fraude, remite a que este gobierno fue apoyado solo como por un 20%, por la abstención. La necesidad ahí es no solo el tema de las mesas, que es la validación de los votos, hay que ver el tema de la transmisión de resultados y hay que ver sobre todo el tema de la legitimidad del respaldo. Por eso la necesidad de crear un mecanismo para la segunda vuelta. Déjenme hablar de la segunda vuelta en unos minutos. No nos olvidemos de la segunda vuelta. Salgamos de esto. Romeo Vázquez Velázquez también participa como presidente de Alianza Patriótica. Adelante, general. Renato, es para mí un placer saludarlo, lo mismo que saludar a sus distinguidos panelistas, hondureños, amigos, todos los que están ahí. Yo voy a empezar hablando de esto, que el futuro se nos está yendo entre las manos cuando escucho las discusiones como hondureños. Y aquí el propósito que debemos de tener todo es fortalecer la República, y la República se fundamenta en el Estado de Derecho y en la justicia también, hasta es bíblico, que dice que la Biblia dice, observa el derecho y practica la justicia. Aquí tenemos un problema serio de desigualdad y lo hemos visto que le han dado la espalda a la igualdad casi todo, y ha caído como una gangrena en el país. Entonces nosotros siempre queremos proteger al más fuerte y nos olvidamos de los más débiles. Así está la situación en Honduras y lo vemos aquí, la discriminación que se da también con los partidos en crecimiento. Y le voy a decir algo, Renato, nosotros tenemos bastante gente, inclusive la mayoría de los reservistas nos han prometido ir a ayudarnos a cuidar las mesas electorales si es que participamos. Y el problema que tenemos nosotros es que ahí se necesitan 32 millones de entradas para darle de comer a esa gente el día de. Y nosotros no tenemos financiamientos que sean financiamientos como otros partidos que traen dinero de otras fuentes ilícitas. Eso es lo que sucede en Honduras. Entonces, ¿qué es lo que nosotros venimos proponiendo el día a día? Lo que dijo don Augusto y lo que mencionó el abogado Aristes también en este momento. Las mesas no deben ser controladas por ningún partido político. Las mesas deben ser controladas por ciudadanos comunes y corrientes, ya puede ser de la universidad, de las iglesias, etcétera, pero ya vimos nosotros el ejemplo en las elecciones internas. De dejar que estos tres partidos políticos controlen las mesas es como ponerle, para no ser despectivo, vamos a decir, como ponerle una zanahoria a los conejos. Lo vimos nosotros en las elecciones internas, el inflamiento de urnas, la venta de credenciales, vimos también la venta de votos, un desastre en las mesas. Y a esos es que estamos queriendo obligar y forzar y poner como una camisa de fuerza para que se cree una ley que venga a favorecer a estos tres partidos. Eso no puede ser, porque prácticamente ellos han dado demostración de que no son capaces de dirigir un sistema transparente. Ejemplo, lo que nosotros aquí tenemos es un proceso electoral y lo que buscamos es un proceso electoral transparente que incluya la segunda vuelta, que incluye también detener ese abuso que han hecho con la Constitución por la reelección. E incluye también lo que es la ley electoral, incluye la ley de justicia electoral. Es un proceso. Y entonces aquí estamos queriendo forzar solo un pedacito de una ley electoral. ¿Por qué? Veremos nosotros. Ahí donde va la posición de la Alianza Patriótica. ¿Por qué? ¿Será porque viene la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, o el fiscal o fiscal adjunto, el procurador o su procurador? ¿Será por eso que quieren controlar las mesas electorales? Porque ahí está el meollo de la corrupción y el meollo del fraude está en las mesas electorales. Entonces, hay que quitarle las credenciales a todos los partidos políticos y que sean ciudadanos comunes y corrientes los que estén en estas mesas ese día, capacitados por el Consejo Nacional Electoral y pagados también por el Consejo Nacional Electoral. Esto no va a solucionar el problema del todo, porque sabemos que el Consejo Nacional Electoral también está controlado por tres partidos, pero por lo menos hay que hacer algo por fortalecer nuestra república. Y recordemos, no podemos seguir con ese problema de desigualdad en el país, despreciando a los demás y creando leyes para los más fuertes. Esa es mi participación y muchas gracias, Renato, por permitirme enviar mi mensaje, pero dejo esa reflexión para que esta ley no sea excluyente de ninguna manera. Mejor hay que buscarle otra salida, pero no excluir a los demás. Gracias, Romeo Vázquez Velázquez. Julio Larios, del Partido Salvador de Honduras. Buenos días, Julio. Buenos días, Renato. Buenos días a su audiencia y a los panelistas, amigos todos. Con relación a esta nueva ley, no buena ley, el pueblo quiere una buena ley electoral, no necesariamente una nueva ley electoral que no aporta
lo que se requiere para darle transparencia a este proceso, que es tal vez el más importante de una república democrática, porque es el que permite acceso a los órganos de poder y de control del Estado. Muy bien lo menciona el general Romero Vázquez Velázquez, que están pensando en la Corte Suprema, en las elecciones secundarias, y todo eso pues pone nerviosos a los políticos tradicionales. Esta ley, en primer lugar, es excluyente. Lo mencionó Pedro Barquero, me parece, en una intervención que tuvo hace unos días. ¿Por qué no se regula por la vía de la participación? O sea, no se puede excluir a nadie, pero que cada partido muestre a quienes va a enviar, que si van a ser nacionalistas o no, eso se va a tener que arreglar en otro momento. Han tenido 10 años para hacer una ley que realmente responda a la democracia, y en los últimos 3 días lo que quieren hacer es excluir. Eso definitivamente no vamos a permitir nosotros que pase, porque usted recuerda en la alianza, que fue la que compitió con el 41.42% del voto en las elecciones de 2017, habían 3 partidos. Estaba Salvador Narrala, que no tenía partido en ese momento, pero que fue reconocido como fuerza política que representa a un fuerte segmento del pueblo, al ser invitado por Naciones Unidas a un diálogo con las otras fuerzas políticas. No se puede negar que Salvador Narrala tiene un caudal político importante y que tiene que estar en la mesa donde se toman las decisiones electorales. Entonces, al agruparlo junto con los partidos que tradicionalmente han acompañado los procesos electorales con muy poca participación, es una manera de evitar que defendamos nuestro voto. O sea, el asunto es, o se hace ciudadanización, que la propusimos en todos los ámbitos desde el diálogo de 2018, para que sean ciudadanos, universitarios, reservistas, que sean otras personas no vinculadas como activistas de partidos políticos, sino que como ciudadanos del mismo entorno de la mesa electoral, no lo quisieron aceptar. Vea usted que el objetivo del Estado, el status quo del gobierno de facto, pudiera ser desestabilizar todo el proceso. Observe el RNP que no identifica, que la cédula que no funciona, que hasta mayo, que hasta agosto, después la van a poner hasta el 31 de diciembre, voten con uno, voten con otra, todo eso es parte de un proceso de desestabilización. Vea usted en las primarias, quitan el 3 a última hora, dicen que no hay suficientes personas. Vea ahora las reformas electorales, esperan 10 años y 3 días antes de que cierre un plazo para que pueda ser aplicada sin cuestionamiento. Supuestamente el proceso electoral comenzó con el llamamiento a primarias, porque los mismos candidatos que resultan de primarias son los que se inscriben en las generales. Este es un proceso que tiene 2 etapas. El proceso comenzó con el llamamiento de septiembre. Entonces, no es cuestión de que esto está lleno de vicios, de irregularidades, y nosotros como partido político comprometido con la democracia no vamos a permitir en la medida de nuestra fuerza que esto ocurra. Ahora, si tenemos o no tenemos la capacidad de llegar a todas las mesas, no quiere decir que por ley nos van a quitar el derecho. Eso es inconstitucional, derechos humanos, derechos electorales, derechos democráticos. No, eso no puede ser. Esa repartición que quieren hacer los 3 partidos con los que vamos a competir, no puede ser que sean ellos los que dicten la participación del Partido Salvador de Honduras. Okay. Yo por eso que hago un llamado para que estas reformas se hagan consecuentes con el grave momento que vive Honduras y con el proceso democrático como la única salida pacífica de esta crisis. Julio Larios, del Partido Salvador de Honduras, que reclama formar parte de esas mesas electorales receptoras, formar parte con la misma igualdad que tienen los libres, los nacionalistas y los liberales. Ese es el reclamo del Partido Salvador de Honduras. Pedro Barquero también brevemente participa en Frente a Frente. Adelante, Pedro, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Muchas gracias, Renato. Buenos días. Un gusto saludarte y un gusto saludar a los demás panelistas y al pueblo hondureño que siempre está pendiente de Frente a Frente. Definitivamente, Renato, que este proceso nos tiene que sacar con una democracia fortalecida, y el hecho de estar limitando la participación democrática de los otros partidos en las mesas y con el acceso a las credenciales es antidemocrático. Para fortalecer la democracia necesitamos una amplia participación y es importante que todos los partidos tengan la opción, y repito nuevamente, tengan la opción de participar en las mesas con sus respectivas credenciales. Ahora,
estamos claros también que no todos los partidos tienen capacidad de llenar todas las mesas. Y es por eso que digo tener la opción. Y la opción entonces la pueden ejercer en función de su capacidad real de ocupar las mesas. Y es por eso entonces que nosotros insistimos que se le debe dar la opción a todo el mundo siempre y cuando cumple el requisito de enviar los listados con nombre y número de identidad de las personas que van a estar en las mesas. Con esto entonces disminuimos las probabilidades de que se vayan a negociar o a vender esas credenciales. El Consejo Nacional Electoral tiene que agarrar esos listados de cada partido y cruzarlo con las bases de datos de los partidos que tenga, para evitar que te meta un partido nombres y números de identidad de otro partido. Entonces, si tenemos los controles adecuados, se le puede dar la opción a todos los partidos para que realmente tengamos un proceso democrático con participación democrática y no que por ley se le esté quitando los derechos a nadie. Y por el otro lado, los controles nos van a ayudar a disminuir las probabilidades de fraude. Estos son los dos elementos básicos, la participación democrática y la eliminación de las posibilidades de fraude. Eso es básicamente la propuesta que nosotros tenemos, que consideramos que es la que se debe llevar a la práctica, ya que no vemos ninguna luz ni ninguna intención de que se haga lo ideal, que lo ideal es la ciudadanización de las mesas. Muchas gracias. No te vayas, Pedro, no te vayas. ¿Qué les parece esa propuesta de Pedro Barquero? Vuelvo a hacer una ronda con Lester brevemente, Mario Aguilar, Augusto Aguilar, Arístides Mejía. Mire, yo creo que la propuesta en términos de no promover la igualdad entre los partidos políticos y respetar ese principio de igualdad político es necesaria, ¿no? Y es oportuna y creo que es algo potable, ¿no? En términos políticos. Obviamente siempre se van a afectar intereses, eso lo sabemos, y ese es creo que el meollo del asunto de la mañana de hoy, ¿no? Es el cálculo político. Sin embargo, viéndolo fuera del cálculo político, creo que es una salida salomónica, al igual como la ciudadanización de las mesas también, que entendemos de que hay partidos políticos que utilizan, ¿no? El juego de poner miembros o activistas de los partidos políticos en las mesas, porque es una manera también de financiar a su militancia, ¿no? Hay un ingreso que obtienen partidos políticos que les sirve también para financiar a mucha de la militancia y mantener sus estructuras. Tenemos que cambiar de chip, ¿no? Es el siglo XXI, vemos de que hay un multipartidismo y ese modelo ya no es sostenible, ¿no? Repaso esa propuesta de Mario Aguilar González, que cada uno de los 14 partidos mande al Consejo Nacional Electoral los listados de sus representantes en las mesas electorales. Que cada uno los mande. Primero se pone a prueba si tienen capacidad de tener representación en todas las mesas. Y que después el Consejo Nacional Electoral contraste los nombres que se les envía con el resto de afiliados de los partidos políticos, a ver si otros partidos políticos tienen infiltrados en otros partidos políticos en la conformación de las mesas. Arístides, ¿qué piensa? Mire, aquí entra en contradicción un punto muy importante, y es, por un lado, el reclamo que han hecho los partidos emergentes o minoritarios, que se les llama, y aprovecho para saludar al general Vázquez, Julio Larios, de estos partidos, y a Barquero, que es de la Cámara, que está proponiendo salidas. Ese es el principio de que todos somos iguales y todos deberíamos de participar. Ahora, vamos a la realidad. En la realidad es manejable una mesa con 14 personas, no es manejable. Ni siquiera cabría en un aula electoral 14 más otros suplentes que puedan estar accediendo. Entonces, frente a esa realidad, hay que buscar controles. Entonces, todos los controles que está proponiendo Barquero son buenos, en tanto que se mantenga 5, ¿no? Se mantenga. Ahora, siempre cuando hay en un país gente viciosa que quiere darle vuelta a la ley, que quiere hacer fraude, encuentra la forma. Porque si les dicen, miren, para que no haya fraude, manden previamente los listados de las personas que van a ir a las mesas electorales. Nada impide que se pongan de acuerdo con el Partido Nacional y que les manden todos los nombres ahí, ¿me entiendes? ¿Y por qué no con vos? De gente del Partido Nacional. Entonces, nadie impide eso. Entonces, lo que a mí me parece es que tenemos solo dos opciones. Una es ir a un sistema donde son los ciudadanos de cada cantón electoral, donde se saca del listado a los que van a participar en la mesa al azar, se les entrena por parte del tribunal o del consejo, y los partidos todos tienen
supervisores o como llaman fiscales para que pueden dar crédito de cómo se desarrolla el proceso. Esto tiene la ventaja de que estos, como no son de partidos, si llegan a cometer un ilícito, seguramente tendrán que ir a rendir cuentas a la justicia. Nadie los va a proteger. Solo para complementar, perdone, abogado. Sí. Miren, en El Salvador, en el proceso anterior al que Bukele ganó, implementaron este modelo, el que usted dice, ¿no? Sí. Donde las personas del centro de votación son América escogidas Latina, a través de sorteo. Se les pagaba a las personas $20 para capacitación y para traslado. Eso es lo que cuesta, ¿no? Estamos hablando de que de alrededor de unos 500 lempiras. Si hacemos la aritmética, entre 18.500 mesas, si estamos hablando de suplentes y propietarios, andará entre 95 millones de lempiras todo el ejercicio de capacitación y traslado. Acordémonos que son personas ya del domicilio, del centro de votación, que eso también limita la oportunidad de comportamientos fraudulentos o abusos o cualquier tipo de irregularidad. ¿Por qué? Porque son las personas del domicilio, son conocidos del barrio, los familiares también van ahí, o sea, ya hay un incentivo para portarse bien, si se puede decir así, ¿no? Ese es el espíritu de la ciudadanización, ¿no? Obviamente en El Salvador lo que hicieron al inicio fue que los partidos políticos proponían, así como dice Pedro, pero la Sala de lo Constitucional, que removió Bukele, por cierto, Sí. Estableció en un fallo, ¿no?, que además de los partidos políticos, el tribunal debería también o debe estar sacando también personas a través de sorteo. Y de esa manera se ciudadanizaron las mesas, a través de un fallo judicial, de una sentencia de la sala. Como ¿no? 3 procesos electorales donde no escuchamos quejas y cuestionamientos sobre los resultados electorales en El Salvador. No obstante, fíjate, una elección y es una democracia más nueva. no obstante que el FMLN en una de estas últimas elecciones, la diferencia de votos sobre 5,000 votos. sobre Arena fue de 5,000 votos. Y lograron salir adelante 5,000 votos. por ese sistema. Entonces yo creo que hoy, solo para concluir, porque estaba solo Perdone, la segunda idea, sí, ¿no? y muy buena tu acotación, yo creo que hoy se podría lograr en el Congreso un acuerdo de ese tipo y todo el mundo estaría tranquilo. Pero si no, vamos al segundo acuerdo donde participen todos, pero que no haya tanta gente en las mesas. Sería el de 3 y 2, ¿verdad? Pero a mí me parece que podríamos lograr el primero. ¿Y el de 5 y 5? Y el de 5 y 5, ese sí me parece inviable, porque el problema del de 5 y 5 es que hay muchos partidos que sacan 3,000 votos, 4,000 votos a la hora de la elección, y por supuesto que no tienen capacidad de poner 36,000 miembros en las mesas. Quiere decir que si esos partidos aparecen con credenciales, es que han vendido las credenciales, y no condeno a los que los venden solamente, sino a los que los compran, porque normalmente eso se hace a nivel de candidaturas departamentales y municipales. No son necesariamente líneas de todos los partidos. Entonces, creo que para terminar con estas irregularidades, debemos de plantearnos la posibilidad de hacer un verdadero cambio, una verdadera reforma. Pero ahí es donde dice Pedro, Pedro, a lo que me refería al principio. ¿Vamos a hacer una verdadera reforma o solo le vamos a tapar el ojo al macho? Pero ahí es donde dice Pedro que cuando uno de esos partidos envíe sus listados, el tribunal o el Consejo Electoral los contraste con el resto de partidos a ver si hay coincidencias en números de identidad. Ahí hay un error de apreciación porque normalmente son nombres diferentes, Sí. porque no es que ponen a una persona representando a 2 partidos. Entonces siempre los listados van a ir con nombres diferentes. Eso no hay forma de verificar si la persona que lleva una credencial es realmente del partido. No hay forma de verificar eso que tú propones, Pedro. Dice Aristides. ¿Sí? No, Renato, sí hay. A ver, acabamos de pasar unas internas, Renato, en donde quedó identificado quiénes votaron en el Partido Nacional, quiénes votaron en el Partido Libre y quiénes votaron en el Partido Liberal. Entonces, yo me refiero a cruzar las bases de datos con las bases de las votaciones de las internas. Entonces, si viene alguien, por ejemplo, y voy a poner de ejemplo al general, porque acaba de llamar, si alguien de Alianza Patriótica está en el listado para estar en las mesas de Alianza Patriótica, se va a verificar su nombre y su número de identidad contra el listado de la gente que votó en las internas del Partido Nacional, del Partido Libre y del Partido Liberal. Esta persona no debería de estar en ninguno de esos 3 listados. Y si está, no se le acepta participar en la mesa de Alianza Patriótica. Ese es el cruce de información al que me refiero. Claro que no es el cruce, como lo menciona Tito, porque no van a poner una misma persona en 2 mesas. Y el otro tema es que estoy de acuerdo, no es fácil
manejar mesas con 14 personas, pero van a ser muy pocas las mesas que van a estar con 14 personas. Aquí el tema es la participación democrática, Renato. Uno no le puede prohibir por ley o por decreto a un partido a que tenga el derecho a ir a defender su voto en las urnas. No es lo mismo decirle no podés ir a decirle podés ir si demostrás que tenés la capacidad de ir. Así entonces el filtro lo hacen los mismos partidos en función de su propia capacidad y no queda prohibido por ley. El otro es importante. Lo que tenemos que evitar, Renato, es que después de las elecciones vayan a decir que el que quedó de presidente o los que quedaron de diputados o los que quedaron de alcalde fue por la manipulación de los 3 partidos principales que quedaron manejando las mesas. Eso lo tenemos que evitar. Tenemos que asegurarnos de que el proceso dé la sensación de transparencia y que genere un resultado creíble en función del manejo de las mesas y todo el proceso como tal. Aunque, Pedro, te voy a dar mi opinión. Fíjate que yo creo, y puedo estar equivocado, pero que aquí hay gente que organiza partidos políticos pensando en la deuda política. ¿Cuánto vale un voto aquí? ¿Cuánto paga el Estado por cada voto que sacan los partidos, Aristides? Se subieron, ¿no? Tienen pensado subirle también. 39 lempiras. 39 lempiras, abogado González. 39 lempiras en total. 39 lempiras. 39 lempiras. Y resulta que todos estos partidos minoritarios, con la ley vigente, se llevan el 15%. El 15% del total que se lleva el partido ganador. Óiganme, 10, 14 millones. Yo me invento un listado del requisito que dice la ley electoral para constituir un partido político. ¿Cuántas firmas debo llevar? Debe llevar un 2% del total de los votos. O sea, ahorita andaba como en 70. Me invento esas firmas o me las da el partido que está en el gobierno. Voy al Consejo Electoral para que me inscriban y ya garantizo con esta ley vigente al menos 10 millones de lempiras. Pero una pregunta. Hay otro problema en el cálculo de Pedro. Ese es un regalo del Congreso Liberal. Perdón, Mario. Que es un regalo del Congreso Liberal a los partidos pequeños. Miren, eso me parece inaudito a mí. Eso me parece inaudito. Mire, hay un problema en el mecanismo que dice Pedro. Usted puede verificar sobre los que votaron, solo son 2.500.000. El padrón es actualmente como de 6 millones. Entonces, si bien se puede excluir, como él pretende, digamos, gente que ya votó, y eso estaría bien, pero no puede tener control sobre el resto de los votantes, que pueden ser también de los partidos o inducidos o metidos por los partidos principales. Recuerde que en una primaria no vota todo el mundo. Entonces, termino contigo, Pedro. Yo creo que... Sí, es que, mira, no hay ningún control que te va a eliminar al 100% el riesgo, Renato. Los controles disminuyen los riesgos. Y lo que nosotros estamos proponiendo es un mecanismo en el cual todo el mundo tiene participación democrática y se le pone el control para disminuir el riesgo. Ningún control te lo va a disminuir a cero. Siempre van a haber posibilidades, pero lo importante es no dejar el arca abierta. Y el otro tema también, lo que tú mencionas es cierto, Renato. Probablemente hay mucha gente que hace partidos políticos solo por el negocio, pero eso es otro tema aparte. Una cosa es que lo hagan por negocio y otra cosa es que todos los partidos, independientemente, porque no podemos saber quiénes lo hicieron con la legítima intención de participar en un proceso para cambiar el país y quiénes lo hicieron por la picardía de quedarse con esos 10 millones, como eso no lo podemos saber, no le podemos negar con un decreto el derecho a nadie. Tienen que tener el derecho y tienen que haber los controles para eliminar el fraude. Democracia y elecciones transparentes, eso es lo que tenemos que buscar. No podemos quedar después de las elecciones con la sensación de que solo pocas personas controlan las mesas, porque eso afecta a nuestra democracia y va a afectar la legitimidad de las personas que sean elegidas en el proceso de noviembre. Tenemos que pensar en eso, en las consecuencias de lo que se va a definir en estos días en el Congreso. Muchas gracias, Renato. Gracias, Pedro Barquero. Mario Aguilar González y Augusto Aguilar participan inmediatamente después de la pausa comercial. Inmediato nos trasladamos a Facebook y damos lectura a sus mensajes. Alan Alvarenga, buenos días, Renato. La verdad que no se puede aprobar ninguna ley porque a los políticos corruptos de Honduras, en especial del Partido Nacional, no les conviene ni interesa. Todos los partidos políticos solo van a jalar agua para su molino, nunca en beneficio para el pueblo. ¿No ve que los compromisos de estos diputados son millonarios? Pregunta. José Hernández, esto tiene nombre y apellido, Partido Nacional. Se benefician de la falta de transparencia en los procesos electorales. Bruno Polborowski, o sea que la negligencia de los nacionalistas en aprobar esta ley electoral es la urgencia ahora de los demás partidos políticos. Julia Talbot, el Partido Liberal exige la aprobación de la nueva ley electoral y de las organizaciones políticas.
Wilberto Miranda, más claro no puede estar. Si el Partido Nacional llega a tener presidente en ese tribunal de elecciones, el pueblo hondureño está perdido, porque ya habrá presidente impuesto por fraude. De nada servirá que el pueblo salga a elegir a sus gobernantes si el CNE ya tendrá el presidente puesto con puro fraude. Estos son algunos de sus mensajes. Público. A partir de septiembre, como se rota la presidencia, termina el periodo de la presidencia para Ana Paola Hall y en septiembre comienza el año de los nacionalistas en la presidencia con Kelvin Aguirre. Kelvin Aguirre. O sea que en las elecciones generales, Kelvin será el presidente. Me comprometí a que participe después de la pausa Mario Aguilar González con una valoración de todo lo dicho hasta el momento y sus expectativas de la sesión de esta mañana en el Congreso, al igual que Augusto Aguilar. Así que con Mario Aguilar González y Augusto Aguilar retornamos. Bueno, escuchamos con atención las valoraciones de don Mario Aguilar González, sobre todo lo comentado hasta el momento y las expectativas que tiene de esta sesión de hoy ahí en el Congreso Nacional. Adelante, don Mario. Comienzo por la positividad, esperando que esta sesión sea una sesión de acuerdos y de consensos. Nosotros como partidos políticos que estuvimos en esa comisión de estudio, debate y formulación de conclusiones, mantuvimos un alto nivel en ese debate y llegamos a consensos. Y tuvimos la hidalguía de presentar cuáles habían sido los disensos, que son precisamente los disensos que ahora se mantienen, especialmente en torno a lo que es la mesa electoral receptora y los consejos locales y departamentales de elecciones. Ya se ha examinado la propuesta del Partido Nacional, que es, a mi juicio, en mi propia opinión, una propuesta sensata en el sentido de que toma en cuenta la participación de todos los partidos políticos en la mesa electoral receptora, en la junta receptora de votos. No estoy tan conteste con esa propuesta de ciudadanización de la mesa electoral receptora. Creo que lo que técnicamente quieren presentar es una despartidización de la mesa electoral receptora, porque los partidos políticos integran esa mesa electoral con ciudadanos, porque no son marcianos ni venusianos los que se envían a la mesa electoral receptora, son ciudadanos. Consecuentemente, tienen el derecho de integrar la mesa electoral receptora. El peligro de la ciudadanización es que en ese entrecomillado ciudadanización, un partido o dos partidos puedan copar el control de la mesa electoral receptora. Por otro lado, sí, por aquello de que si aceptamos nosotros solamente tres miembros en la mesa electoral receptora, así como me acusan a mí que porque quiero que entren los otros partidos emergentes, es que quiero controlar la mesa electoral receptora, pues la propuesta liberal, digo yo, es controlarla a ellos, porque con la propuesta que han hecho, se integrarían las mesas electorales receptoras dominadas en un 66.3% por el Partido Libre y Liberal, y a nosotros nos dejarían únicamente con el control, si es que así lo podemos llamar, 33 punto y tanto por ciento del espectro general. Eso no debían ser elementos que debíamos de considerar, pero como aquí solo viven en acusación y tras acusación, pues hay que responder a esas acusaciones. Creo que debemos esperar lo mejor, que debemos de buscar lo mejor y que hay una manifestación de voluntad. Al menos siento yo que hay 61 votos listos para aprobar la ley electoral, pero necesitamos 86, lo que significa que la responsabilidad de la aprobación está en las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la República y que a la mayor brevedad nos puedan dar un nuevo instrumento.
que no es que nos va a solucionar toda la problemática, pero que va a generar confianza, porque si ustedes leen los informes que han dado los organismos de observación internacional respecto de la ley electoral actual, con la que ha ganado elecciones el Partido Liberal y las ha perdido también, y los otros partidos, y el mismo Partido Nacional, con esta misma ley, perdió 5 elecciones anteriores, porque lo único que se habían hecho eran reformas, y hasta el 2004 se emitió una nueva ley, que prácticamente las leyes son una repetición de las antiguas, porque el sustratum de la ley no varía. Es decir, hay un proceso, unos candidatos inscritos, unos documentos electorales, unos organismos electorales que administran el proceso, una votación, un escrutinio, una declaratoria. Eso va en todas las leyes electorales del mundo. Hay 18 puntos que este informe que yo he exhibido en esta mañana contiene como elementos que hacen que el proceso dé un paso adelante, como por ejemplo salvaguardar con mayor claridad la transmisión de resultados electorales que se dan en la noche de la elección y que en ningún país del mundo constituyen la palabra definitiva en relación a esos resultados, y que todo organismo electoral tiene en sus leyes las disposiciones que le permiten un espacio de tiempo para poder analizar, sumar, verificar los resultados electorales, integrar a los electos, repartiendo los escaños que correspondan y finalmente emitiendo una declaratoria de elecciones que también es susceptible de impugnaciones cuando hay personas que no están conformes. Así que 30 días son, digo yo, inevitables en la ley. Sí. Muchas gracias, abogado Mario Aguilar González. Tengo un minuto para don Augusto Aguilar. Don Augusto. Sí, solo quiero referirme a que la propuesta del licenciado Vaquero es inviable por 2 razones. Uno, no es posible tener 14 miembros propietarios y 14 suplentes por todos los partidos, por las aulas, por la capacidad o porque los partidos no tienen el suficiente caudal político. Segundo, eso necesitaría reforma constitucional. En Honduras hay libertad de afiliación a cualquier partido. Una persona puede estar en 5 partidos o en 6 partidos en una semana y nadie le puede prohibir eso porque la Constitución ya lo contempla esa libertad. Eso, ¿no? Sí. Usted puede ir a votar a las primarias de Sí. En Panamá y en otros países se puede aplicar lo que propone el licenciado Vaquero porque los partidos tienen su propio censo registrado en el organismo electoral y para pasarse de un partido a otro hay que asistir a las oficinas del Tribunal Electoral, del organismo electoral a poner su renuncia. De tal manera que es inviable la propuesta, aunque entiendo que con buena intención. No, muchas gracias, es ilustrativo. Lo que nos ha dicho, bueno, la ciudadanización de las mesas no las comparte Mario Aguilar González porque dice que lo que se busca ahí es como una despartidización de los procesos electorales. Y Augusto dice que la propuesta de Mario Aguilar González es inviable porque además requeriría de reformas... No, ¿Perdón? De Pedro. No, del licenciado Vaquero. No, la del licenciado Barquero, correcto, así es. Mario Aguilar dice, está en desacuerdo con la ciudadanización de las mesas. Y Augusto en desacuerdo con lo que plantea Pedro Barquero, porque dice que es inviable y que esto requeriría de reformas constitucionales. La última pausa para escuchar los comentarios finales de Aristide Mejía y Lester Ramírez. Bueno, me dice la producción que solo tengo 30 segundos, Aristide, por favor. Bueno, sencillamente decirles que no estamos contentos y me parece increíble que el Partido Nacional pretenda que nosotros sonriamos a pesar de que ellos han estado obstruyendo la democracia, no dando la segunda vuelta, no dando las reformas electorales, y queremos que hoy se aprueben esas reformas porque sabemos que ellos no lo quieren. Nosotros no podemos
estar contentos y somos conciliadores, somos constructores, presentamos proyectos a favor de la segunda vuelta, pero ellos quieren seguir en lo mismo y el país se va a hundir. La única forma es que tengamos elecciones libres, gobierno legítimo y que tengamos alternabilidad para reconstruir el país. Gracias, Aristides. Lester Ramírez. Bueno, la mañana de hoy lo que hemos escuchado es mero cálculo político, ¿no? Las diferentes posturas se basan en puro cálculo político. Si van a aprobar una legislación electoral, pero no hay suficiente capacidad para realmente impulsar reformas trascendentales, entonces que la dejen la misma ley electoral, que se apruebe y que se obligue al nuevo Congreso que entre en el 2022, que resuelva lo de la reelección, que resuelva lo de la segunda vuelta y además que se establezca un mecanismo donde, tal como en Panamá, después del proceso electoral se revisa el proceso, se revisa la normativa y se hacen las reformas del caso. Yo creo que eso oxigena todo este sistema, ¿no? El problema es que no salimos de ese círculo vicioso. Así es. Porque siempre prometemos lo mismo y nunca lo hacemos. A todos, muchas gracias, buenos días. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla Líder.